Hola, ¿qué tal? Esta es la presentación del trabajo final de la materia de planeación y diseño de instalaciones. El trabajo de distribución y diseño de instalaciones, los integrantes del equipo, Luciano Herrera Aarón, Díaz Carpio y Mario Alberto, del séptimo semestre, Grupo Z. Vamos a presentar una mejora, un proceso de planta, de distribución de planta y de localización de la misma dentro o para la empresa Parker Legris. Esta empresa está actualmente ubicada en Otay, pero tiene que expandirse y necesitamos encontrar un lugar y ordenar bien la parte de sus áreas de trabajo. Se dedica a la manufactura de conectores para tanques de oxígeno y mangueras de bebederos de acero inoxidable. La ubicación actual, la planta se encuentra en Otay, por el Boulevard de las Américas Norte. Entonces se ocupa una nueva planta por importación de 10 líneas de ensamble. Lo que se requiere es que la planta cuente con una capacidad de 12.000 a 15.000 metros cuadrados, que cuente obviamente con los servicios de agua, de electricidad, de redes digitales, de drenaje, acceso al transporte, todos los servicios que necesita para poder operar de manera correcta. Pues la capacidad de la planta actual no cumple con las necesidades que se van a requerir en cuanto a espacio y alojo, por lo cual es necesario pues considerar una nueva. Encontramos tres alternativas. La primera está ubicada en la zona industrial del Pacífico. La segunda en el Boulevard Alberto Limón Padilla, es por la salida hacia la caseta de cuota yendo para Tecate. Y la tercera está ubicada en la colonia Yamile, por donde está cerca del mercado de abastos. Entonces las tres tienen la capacidad en cuanto al espacio que se requiere para instalar la planta en el que ocupamos ubicar. Dentro de la evaluación de las alternativas tenemos varias consideraciones para poder hacer la selección de la más correcta. En cuanto al tamaño, todas están dentro de los espacios necesarios. La más pequeña es la colonia Yamilé, de 14.300 metros cuadrados, pero cumple porque estábamos requiriendo 12.000 metros. Y la de granjas familiares, como es una zona rural, el espacio es muy amplio, se cumple, tenemos este espacio de sobra, se podría decir, pero por el área, es por esa cuestión que tenemos tanto espacio. En cuanto al transporte, tenemos transporte en Pacífico y en Yamilé. En granjas familiares se nos complicaría un poco, entonces eso ya le va a empezar a restar puntos. En el método más adelante vamos a revisar qué tanto le afecta el hecho de que no tenga transporte. La comunidad, comentamos que esta es la segunda de granjas familiares, es una área rural. En las otras dos sin problema tenemos, estamos dentro de la comunidad, por lo cual el hecho de tener opciones para contratación de personas y para movimiento de la gente, pues lo podemos cubrir sin ningún tipo de problema. Servicio, agua potable, electricidad, drenaje, redes, acceso a pavimentación. Tenemos en la primera Pacífico y Yamilé. En granjas familiares solamente hay pavimentación, le faltan los demás servicios que también son necesarios. Accesibilidad, es un parque industrial, entonces está todo completamente acondicionado para el transporte, inclusive para el transporte pesado. Y en la colonia Yamilé tenemos varios accesos, también está acondicionado para movimiento de transporte pesado, y esta se encuentra en estas familiares fuera de la ciudad. Se puede también acceso para transportes, pero más para pesado. En el caso de transporte público, aquí sí se complica, casi no hay. Cuestiones de seguridad, la más viable es Pacífico, porque tenemos la caseta más cercana a 2 kilómetros, esta está a 15 kilómetros, y la de Yamilé está a 4. En cuestiones de emergencia es la misma situación con Pacífico, tenemos la estación más cercana que en las otras dos opciones. Condiciones del terreno, el terreno está totalmente ya acondicionado, está plano, listo para construcción. Y en granjas familiares tiene un poco de relieve, sí sería cuestión de aplanar y utilizar todavía un poquito más de inversión en ese aspecto. Y con la Yamilé pues también está acondicionado. El costo del terreno en Pacífico y en granjas familiares es el mismo. En cuestión de renta, estamos considerando con renta, y en Colonia Yamilé es un poquito más caro. El costo aproximado de construcción
Es el mismo en Pacífico y en granjas familiares de $2 millones, incluyendo el es un poquito más barato, de $1,5 millones. Utilizamos el método científico de localización de plantas de Brown y Gibson. Aquí se consideran 3 factores del nivel de importancia: crítico, objetivo y subjetivo. En el nivel crítico, los primeros factores a considerar son indispensables. Si en algún caso alguna de las opciones a evaluar no cumple con alguno de ellos, pues automáticamente se desecha esa opción porque no es viable. Los factores objetivos, aquí se consideran los costos mensuales o anuales, los más importantes, y tienen un peso al final dentro de la calificación que se le va a asignar para determinar cuál es la opción más viable. En los factores subjetivos de tipo cualitativo afectan significativamente el funcionamiento de la empresa y su calificación se va a otorgar en manera de porcentaje. Aquí tenemos el clima, clima social, servicios hospitalarios, bomberos, policía, transporte y con algún tipo de competencia, actitud de la comunidad. Ok, para hacer el cálculo, en las opciones de factores críticos, los que cumplen se le asigna directamente el número 1, el valor directo. En caso de que no tenga, como comentamos, se desecha la opción. En los factores objetivos le asignamos el costo de lote, de mantenimiento, de materia prima, de construcción, y al final se hace la sumatoria del total de los valores objetivos y le vamos a asignar un factor objetivo en porcentaje a cada una de las opciones. Se va a hacer con la fórmula de factor objetivo de cada una de la opción y va a ser la división de 1 entre el costo total multiplicado por 1 entre el costo total de cada una de las opciones sumado por el costo total de la siguiente opción más el costo total de la siguiente, y así sucesivamente. En este caso pues sería hasta 3 porque solamente tenemos 3 opciones y al final tenemos un valor o un porcentaje, porque esto pues la sumatoria da un total de 100 o de 1. Y al final sumamos los factores subjetivos, donde viene transporte, comunidad, servicios, accesibilidad, seguridad y emergencia. Aquí le damos una ponderación a cada uno de estos factores y le asignamos el valor total de la ponderación cuando cumple el 50%, cuando cumple parcialmente y un 0 cuando no cumple esa opción. Y al final tenemos una sumatoria de todas las ponderaciones totales de sus factores. Y aplicamos la fórmula del índice de localización, que es el factor crítico multiplicado por el factor objetivo multiplicado por el nivel de confianza que le vamos a asignar, más la multiplicación de 1 menos el nivel de confiabilidad que le estamos asignando por el valor factor subjetivo. Entonces, al hacer esta multiplicación le asignamos un valor final a cada una de las opciones y el que tenga más peso o el valor más elevado es la opción más viable. En este caso seleccionamos la número 1, la opción A, que es la ubicación en la zona industrial Pacífico. Ok, como consiguiente vamos a revisar una propuesta del proceso de una propuesta de mejora, para una área en específico de la misma empresa. La propuesta de mejora es la gestión autónoma del cuarto limpio, donde se generan los productos para oxígeno y los productos de conectores para bebederos. En la etapa 1 del proceso de mejora vamos a analizar el proceso de mejora en etapas. Y en la etapa 1 nos va a presentar el análisis del área y los procesos productivos tales y como están ahorita en este momento. Se van a analizar la distribución del área de manufactura, el análisis del proceso productivo, identificando todas sus etapas. Vamos a ver cuál es la ruta de los materiales desde su salida al almacén hasta su llegada al área de producción, la ruta de manufactura y empaque, y la ruta y el proceso de manejo de scrap. Lo que se está intentando con este proyecto es hacer que el cuarto limpio sea autogestionable, que ellos puedan
tener dominio, control total de todos sus procesos para que ellos puedan ser independientes a los procesos que son ajenos al cuarto limpio, como otros procesos de manufactura que se manejan dentro de la misma empresa. Ok, la primera oportunidad que encontramos es de que el layout que se estaba manejando era el layout del principio del diseño de la planta, que tuvo ciertas modificaciones, ya que al momento de haber diseñado el cuarto limpio, en lugar de haber generado una línea de producción, hicieron el manejo de celdas tipo U, en forma de U, para el proceso productivo. En este caso ya se hizo como área de oportunidad, se encontró que no existía el layout, entonces se hizo el análisis, se fueron a hacer las mediciones de todas las áreas del cuarto limpio y se identificaron con cada una de las actividades que se realizan en cada uno de los puestos y estaciones de trabajo. Okay. Ya una vez generado el layout, se tomaron las mediciones y se presentó para ser validado y para efectos de eso poder generar nuestra opción de mejora. Ok, en la parte del análisis también encontramos el proceso de manufactura y el movimiento de los materiales o el acceso a los materiales dentro del cuarto limpio, donde se encontraron ciertas discrepancias al momento de el control de las partículas por tener accesos incorrectos y áreas de almacenaje de mercancías que estaban a la intemperie, y al momento de accesar al cuarto limpio tenían acceso a ya contaminados. El proceso de los materiales había un acceso que es controlado de esta parte, y el área de producción por facilidad tenían un área de almacén temporal en la parte de afuera del cuarto. De ahí tomaban los materiales y entraban directamente por las puertas de acceso del personal, lo cual al momento de entregar el material se entregaban en estos dos mini almacenes que distribuían los materiales de los componentes a las estaciones de trabajo donde se iba a hacer el ensamble. Se supone que el proceso de ensamble estaba diseñado para que fuera un ensamble lineal. Entonces el ensamble pasaba de la mesa 67 a la 63 a la 64. Había una máquina de prueba y de ahí se iba la báscula para empaque primario, y de ahí salía el material para empaque secundario. En caso de que hubiera necesidad de ponerle un sellador, el material tenía que viajar a la máquina de aplicación de teflón y de aquí viajar a otra área de empaque. De ahí volver otra vez para poder salir del área de producción. Aquí esta parte es el área de el empaque final o de la master carton, y de aquí se deja el material ya para examinar y para que el departamento de envíos lo recoja en esta área, que son los rieles donde pueden recoger el material. Entonces el área de oportunidad que encontramos aquí fue generar el layout o el diagrama de espagueti del proceso de manufactura como está en este momento. Ya la propuesta que estamos generando nosotros de mejora es la primera opción de mejora es el control de las partículas dentro del cuarto limpio. ¿Cómo se genera esto? Bueno, se elimina el área de semi almacén externo y se maneja utilizando los métodos que se presentaron en esta materia. Se manejan unos Kanban y unas supermarkets dentro del mismo cuarto limpio, haciendo un análisis de la cantidad de piezas que se tienen que manufacturar por día, para que así el material que esté dentro del cuarto limpio
sea exclusivamente el que se va a utilizar para ese día de manufactura. Tiene el acceso controlado. Esto quiere decir que entra el material por el área correcta, se cancela el acceso por las puertas donde entra el personal, y una vez teniendo el acceso aquí, la ruta de los materiales, se abre un acceso para que el flujo de los materiales sea en forma de T. El proceso del sellador, en lugar de ponerse en esta parte, se cambia a una parte más cercana, para que en caso de que una vez que pase el proceso de manufactura, de ensamble, este material tenga la necesidad de que se le aplique el sellador, pues no tenga que viajar otra vez de regreso, sino que de aquí pase de manera lateral, pase a su empaque y de ahí salga directamente, ¿no? Entonces, el cambio es, aquí había dos mesas de trabajo independiente. Esas mesas se cambiaron para esta área de aquí. Como son trabajos independientes, al momento del ensamble 1 y ensamble 2 salen directamente del cuarto al Master Carton para hacer el empaque final. Y el que sí tenía influencia dentro del proceso de manufactura, se cambió a un área más cercana para el control de los tiempos y la mejora del proceso productivo. Ahora, el proceso del abastecimiento de material era el siguiente. Planeación confirmaba las existencias del sistema, se generaba la orden de manufactura. Si era prioridad o no, pues seguían estos flujos. Podía irse directamente al almacén. De lo contrario, pues seguía el flujo natural. Almacén surtía el material al área de producción, y ese material viajaba hacia el área productiva, pero llenaban ese almacén temporal de la parte de afuera, y de ahí iban tomando los materiales. Si el material de ahí, al momento de llenarlo con las órdenes de manufactura, saturaban esos almacenes temporales, se tenía que generar otro almacén temporal dentro del mismo almacén para que el cuarto limpio tuviera su material apartado. Entonces, dentro del proceso, si el cuarto limpio ocupaba material, las personas tenían que salir del cuarto limpio, de ahí pasar a recoger el material hasta el almacén y regresarse al área de manufactura, que eso hacía que tuvieran un recorrido de 172 pasos aproximados entre el cuarto limpio y el área de almacén, solamente para recoger el material que les hacía falta, ¿no? Esta es la ruta del almacén. Este es el área de almacén. Es un almacén de diseño diagonal. Esto significa que en la parte de abajo y en la parte de arriba hay procesos de manufactura. Está diseñado para estar en medio, para surtir en forma de T. Ese es el estilo o el diseño de la empresa Parker. Como podemos ver, aquí se surtía el material. De aquí viajaba hasta el área de almacenaje temporal cerca del cuarto limpio, pero en la parte de afuera. Y si se saturaba y se saturaban los dos de adentro, entonces tenía otros dos apartados para que pudiera el material estar almacenado de manera temporal. Esto hacía que personal de aquí del cuarto limpio tuviera que salir hasta esta parte de aquí a recoger los materiales que no cabían. ¿Por qué? Porque las órdenes de manufactura salían y había unas que estaban programadas para días diferentes, pero almacén, para liberarse de ese material, surtía mejor el material para que lo tuvieran cerca o para tenerlo apartado y que ya no apareciera dentro de sus existencias, ¿no? La propuesta de mejora para la ruta de materiales es la siguiente. Como pueden ver, se simplifica un poco más, porque estamos añadiendo el proceso del Kanban, de las tarjetas viajeras, y una supermarket dentro del mismo cuarto limpio, donde solamente se manejan los materiales que se van a utilizar para ese día de manufactura, solamente. Entonces el almacenaje temporal se elimina y se crea un proceso
donde el Kanban y las tarjetas viajeras van a estar alertando al almacén de cuáles son las necesidades del área de manufactura y van a surtir exclusivamente lo que es necesario, nada más. Ahora, esta es nuestra propuesta de los materiales, ya utilizando el criterio y el método de los Kanban y la Supermarket, es de que aquí se genera en base a la cantidad de piezas a manufacturar, la orden de surtido, sin depender de las órdenes de manufactura, simplemente se utilizan como referencia para poder surtir en ese día en exclusivo, y las otras se mandan a un apartado diferente para estarse actualizando cada vez que se va surtiendo material de una orden determinada. Viaja de manera directa y entra directamente a la Supermarket. Lo que se queda por la parte de afuera simplemente son las tarjetas de los Kanban. Para el manejo de scrap, el proceso actual es de que aquí se genera el scrap. Alguien del área de manufactura, de control de manufactura o de ingeniería, pasaba desde esta área hasta acá a recoger el scrap, se lo llevaba a su área y dentro de su área le daba una clasificación, lo almacenaba temporalmente y de ahí lo llevaba hasta el área donde se tiene que paletizar y donde se tiene que empacar para que se lo lleve el camión. Entonces se crea una propuesta donde el control, la clasificación y el manejo se hacen dentro del mismo cuarto limpio. Entonces se crea un sistema donde al momento de que el operador genera el scrap, se hizo una hoja de clasificación para que puedan escoger cuál es el motivo de que se genere el scrap. Se captura dentro de un programa que se les fue diseñado en Access, se almacena temporalmente y de aquí llega directamente a donde se va a paletizar y empacar para ser transportado. En la etapa 2 son las bases de datos que se crearon con los programas, donde se va a analizar los datos que genera tanto el movimiento de los materiales como la generación de scrap, para ver cuáles son los atributos o las razones por las que más se generan. Aquí podemos ver las gráficas, donde según el historial nos da el total de scrap por mes contra el total de ventas por mes y el total y las razones por las que el scrap más se ha generado. Se identificaron discrepancias en los datos de la captura de scrap en base a la lista que se generó, y se hizo una auditoría de lo físico contra el sistema. Se encontraron estas discrepancias y esto nos hizo tomar acciones para tener un mejor manejo del scrap. Esto nos hizo crear nuestro SPC del scrap, en el cual nos mostró que ya teniendo nuestros datos correctos, nos generó una salida del límite de control superior en el mes de marzo. Se identificó cuál fue la razón y se tomaron acciones para que esto volviera a bajar, y los siguientes meses ya se notó la mejoría del manejo del scrap y la clasificación, y también de la generación del scrap, ¿no? Estos son los atributos por los que el scrap se generó, y aquí nos muestra la cantidad de días que se analizaron y la cantidad de scrap generado en todo ese año productivo. Aquí podemos ver los defectos. Nos damos cuenta también aquí en el SPC de los defectos mensuales, cuál fue la discrepancia en el mes, y lo vuelvo a mostrar que el mes de marzo fue donde salió el límite de control. Esto nos sirvió para tomar decisiones. Esto más que nada son datos para toma de decisiones de cómo poder controlar nosotros el proceso productivo para que genere scrap lo menos posible. Esta es otra toma de la gráfica,
con todos los atributos en la parte de abajo. Se pueden analizar cada uno y vemos cuáles de los dos son los que más han generado y pues se tomaron acciones para poder bajarlos. Esta es la lista de códigos que se generaron con su descripción en inglés y una traducción y una descripción corta de a qué se debe este tipo de falla en el componente para que pudieran clasificar el tipo de scrap que se está generando. Ahora, en la etapa 3 fue el diseño del proyecto, identificar los High Level Tasks o las tareas High Level. Se desglosaron los High Level y se entregaron las propuestas de mejoras en base a los datos y el análisis realizado. Se recibió el feedback por parte de gerencia y el corporativo en el diseño del proyecto y se hicieron los cambios solicitados en la propuesta final del proyecto. Aquí podemos ver cómo fue diseñado la gráfica de Gantt para poder tomar los tiempos que duró el proyecto. Y aquí todos los procesos como se fueron cumpliendo, ¿no? Lo que se iba cumpliendo se iba poniendo en verde para dar a entender pues que ya ese proceso ya estaba terminado, ¿no? En la etapa 4 fue la implementación. Se entregaron las solicitudes de los cambios necesarios a las áreas de los departamentos correspondientes, ya fuera ingeniería de procesos, manufactura, producción y mantenimiento. Se supervisaron los cambios para que se realizaran de manera óptima. Se evaluaron los cambios realizados en base a los datos que se mostraron. Se hicieron ajustes en los procesos y se recabaron datos para ver si la implementación de estos cambios en realidad generó una mejora significativa. Los resultados se entregaron al corporativo y a gerencia para su evaluación. Y eso es todo. Muchísimas gracias.